Quiero que me acompañen a leer en sus Biblias o allí en la proyección lo que dice el Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Léanlo conmigo todos, por favor. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Este es un versículo muy importante para nuestra relación con Dios y para tener una perspectiva de cómo nosotros nos relacionamos en este mundo. Dios dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Entonces, basado en esto, ¿de qué somos dueños nosotros? ¿De quién son las montañas, los ríos, los mares, los valles? ¿De quién? De Dios. ¿De quién son los animales, las plantas, los bosques, los lagos, los ríos? ¿De quién? De Dios. ¿De quién son el oro, el petróleo, las piedras preciosas, los tesoros de la tierra? ¿De quién son? De Dios. Todo es de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es lo que dice la Escritura, en este Salmo por lo menos. Hay en otras partes muchas que lo ratifica, pero aquí, basado en este Salmo, afirmamos que Dios es el dueño de todo. Pero sigo preguntando, ¿de quién es su casa? ¿De quién es su moto, su carro, su celular, su nevera, su televisor? ¿De quién es? ¿Es usted el dueño o es Dios el dueño? Sigo preguntando, ¿de quién es el dinero que tiene en el bolsillo en este momento? ¿O en su cuenta de ahorros o debajo del colchón donde lo guarde? ¿De quién es el dinero? ¿De quién son sus hijos? ¿De quién es usted mismo? Si nosotros afirmamos, como lo dice el Salmo 24:1, que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, todos los que lo habitamos, entonces, ¿por qué nosotros nos aferramos tanto a todas nuestras posesiones? ¿Por qué nos angustiamos, lloramos y nos enojamos cuando perdemos algo? ¿Por qué nos sentimos que nos han robado, que nos han quitado algo que es mío? Si estamos diciendo que no es de nosotros, porque Dios es el dueño de todo. Si Dios es el dueño de todo, ¿por qué nos angustiamos cuando perdemos algo, cuando nos quitan algo? ¿Por qué? Porque en el fondo decimos que Dios es el dueño de todo, pero es que las escrituras de mi casa dicen que yo soy el dueño. Es que la tarjeta de propiedad del carro, de la moto, dice que yo soy el dueño. Los cristianos no pensamos así. A la luz de la Biblia, si Dios es el dueño de todo, nosotros venimos siendo administradores, mayordomos, no dueños. Ustedes entienden la diferencia entre el administrador y el dueño, ¿verdad? Entre el mayordomo y el dueño. El dueño simplemente le da la responsabilidad a una persona de administrarlo, de administrar su finca, su negocio, su trabajo, su almacén, lo que sea. Pero el administrador no es el ¿qué? No es el dueño. Le toca responder ante el dueño. Entonces, nosotros como cristianos creemos que Dios es el dueño y nosotros administramos, respondemos delante de Dios por lo que Él nos ha encomendado. Por eso, deduciendo esta verdad que quiero transmitir hoy, es todo lo que tengo y lo que soy es del Señor, yo solo lo administro. Eso es lo que deducimos al final. Todo lo que tengo, todo lo que soy es del Señor.
yo solo lo administro. Y hasta que nosotros no nos percibamos como administradores y nos creamos los dueños, porque egoístas somos, ambiciosos somos y nos queremos quedar con lo que no es nuestro, entonces vamos a sufrir mucho cuando perdamos algo o no logremos alcanzar algo, porque creemos que nosotros somos los dueños. Usted y yo siempre seremos probados en aquello que más amamos, que más valoramos, a lo cual más nos aferramos, que más bienestar nos da, que más satisfacción y orgullo traen a nuestra vida. Todo eso, de todas esas cosas que más valoramos, siempre seremos probados. ¿Por qué o para qué? Primero, para recordarnos que no somos los dueños. Para recordarnos que nosotros no somos los dueños. Y en segundo lugar, para probar nuestra fe, nuestra dependencia de Dios. Que nosotros no ponemos nuestra seguridad, la confianza en lo que tenemos, sino a quién pertenecemos. Pero claro, cuando nosotros nos creemos los dueños y decimos, esto es mío, y nos aferramos con dientes y uñas a algo, pensando que nosotros somos los dueños, nos aferramos de esa manera porque nosotros creemos que eso que tenemos es lo que nos produce seguridad y satisfacción. Pero Dios dice, no, la seguridad, la satisfacción, la vida plena no está en las cosas que poseemos, sino en a quién pertenecemos nosotros. Y pertenecemos a Jesús. Y eso nos lo afirma o lo encontramos muy ejemplificado claramente en la historia de Abraham. En una parte de su historia de Abraham, tal vez una de las partes de la historia de Abraham que más conocemos, que la encontramos en Génesis 22 del 1 al 9. Génesis 22 del 1 al 9, yo la voy a leer para recordarles un poco y después vamos a mirar las deducciones que podamos sacar para nosotros. Génesis 22 del 1 al 19, pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios. Respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio a un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en el lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto lo necesario. Amén. Conocemos un poco la historia de Abraham, que Abraham y Sara, su esposa, no podían tener hijos y pasaron décadas esperando el cumplimiento de una promesa que Dios les había hecho de darles un hijo para ser el padre de una gran nación. Pero ese hijo no llegaba y después de décadas de esperar, por fin llegó el hijo,
esperado, y fue felicidad para ellos. Y Abraham se sentía que Dios había cumplido la promesa, y esa, como dice la escritura en la que acabamos de leer, le dice Dios: sacrifica a ese hijo único que tienes, que tanto amas. Dios sabe el significado que tienen nuestros hijos para nosotros. Y más que era el hijo de la promesa. Y como decía ahora, siempre seremos probados en aquello que más amamos, que más orgullo nos produce, que más satisfacción nos da. Siempre seremos probados. Y Dios le dice: debes sacrificar a tu hijo. Y Abraham respondió con obediencia inmediata, aunque con mucha tristeza. ¿Qué impulsó a Abraham a obedecer tan rápidamente? ¿Es que se quería deshacer del chino este? Pues yo sé que hay momentos en que algunos papás quieren sacrificar a sus hijos, pero ¿qué impulsó a Abraham a responder tan rápidamente sí? Y hay una aclaración para hacer, porque eso no se ve en el texto bíblico. Hay que conocer el contexto de la historia y el contexto cultural en el cual se suceden estos acontecimientos. Y es que en esas culturas antiguas del Medio Oriente, pero también de muchas partes del mundo, y recuerden, Abraham es el padre de la fe. Abraham es el primer hombre con el cual Dios hace un pacto para bendecir a todas las naciones, y de ahí desciende el pueblo de Israel, el pueblo musulmán y nosotros los cristianos. Pero en ese tiempo, cuando Dios llamó a Abraham para iniciar ese pacto, Abraham no era cristiano porque el cristianismo no existía. Abraham no era judío porque el judaísmo no existía. Abraham, ¿de qué religión era? Abraham era un pagano. Vivía en Ur de los Caldeos, una cultura de muchos dioses. Si usted va a la historia, ahora se mete en Google y busca historia de los cananeos, cananeos, y busca de los caldeos, no cananeos, caldeos, la historia de los caldeos, y busca Babilonia y todo eso, y mira todas las construcciones tan hermosas que construían para adorar a sus ídolos. Y Abraham era un pagano. Es más, la historia dice que el papá de Abraham tenía como profesión la venta de ídolos. Construía y fabricaba y vendía ídolos, porque ese era un buen negocio, ¿cierto? Ustedes ven en ciertas iglesias de la tradición católica como alrededor, por ejemplo, el 20 de julio en Bogotá, todo en Buga, todo eso rodeado de vendedores de objetos religiosos, porque es un buen negocio. Y eso era lo que era la familia de Abraham. Y en esa cultura, esos ídolos, esos dioses de esas culturas, lo normal era que las personas, para agradar a sus dioses, sacrificaran personas. No sacrificaran una palomita, un becerrito. Cuando ellos querían mostrar su pasión, su amor y su dedicación por sus dioses, sacrificaban a una persona. Y eso eran ritos. Aquí también en América, antes de los españoles en México, como los aztecas ofrecían sacrificios, pero por miles, a sus dioses. En esa cultura sucede esto. Y por eso Abraham respondió rápidamente, porque él estaba acostumbrado a que sus dioses eran caprichosos y sus dioses exigían sacrificios humanos. Y aquí entonces en la narración, en lo que está debajo de la narración, no es solamente la historia de Abraham obedeciendo al sacrificio pedido por Dios. Es otra historia que está contando también, y es la historia de cómo Dios le va a enseñar a Abraham, al pueblo de Israel y a nosotros, que la vida está por encima de la religión,
que nunca, nunca la religión merece el sacrificio de ninguna persona, la vida de ninguna persona. Que la vida es lo más importante y que a nadie se debe sacrificar a un Dios. La obediencia de Abraham fue impulsada por esa forma de pensar, pero también por la fe, porque al fin y al cabo confiaba en que Dios podía levantar a su hijo de la muerte. Ahora, ustedes notan la actitud de Isaac. Isaac va con su papá. Abraham va con todo el dolor porque sabe lo que va a pasar. Va con tristeza, va decidido, con fe, dispuesto a obedecer, pero con profunda tristeza porque sabe lo que le espera cuando llegue ahí arriba. Pero ¿cómo va Isaac? ¿Cómo va Isaac? No sabe lo que va a pasar. Y cuando no sabe lo que va a pasar, uno hace ¿qué? Preguntas. Es un muchacho, y los muchachos hacen ¿qué? Preguntas. Muchacho que no hace preguntas, dele un cocotazo en la cabeza, mi hijo, pregunte. Porque es normal, así es como los seres humanos evolucionamos en nuestro pensamiento, haciendo preguntas. Pero claro, hoy en día los pelados no preguntan porque están metidos en el celular ahí, ¿ya? No hacen preguntas. Isaac hizo una pregunta. Papá, aquí está la leña, aquí está la cuerda, aquí está el cuchillo, aquí está listo todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Pelado no era bobo. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le responde con estas palabras: Dios proveerá. Dios proveerá. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Dios proveerá el cordero para el holocausto, respondió Abraham. Pero miren lo que está subrayado allí. Y siguieron caminando los dos juntos. ¿Qué habla de la confianza de Isaac hacia su padre? Se contagió de la confianza. Abraham era un hombre de fe. Dios proveerá. Y esa confianza la contagió a su hijo. Siguieron caminando juntos. El chino no dijo: no, papá, esto me huele como a encerrona. Esto está como feo. Y se dejó quedando. No, dice, siguieron caminando juntos. Aprendamos esto. El miedo es contagioso. Por ejemplo, ¿cómo aprendió usted a tenerle miedo a las cucarachas? ¿Cómo aprendió usted a tenerle miedo a las inyecciones? ¿Cómo aprendió usted a tenerle miedo a los temblores? ¿Cómo? Viendo la reacción de otras personas. Los niños por naturaleza no le tienen miedo a una cucaracha. No le tienen miedo. Pero cuando ven a los mayores, ¡ay, una cucaracha! El niño aprende a tenerle miedo a eso. Porque el miedo es contagioso. El pánico es contagioso. Si de pronto temblara ahora, Dios no quiera porque Nidia está por acá. Nidia es la primera que sale corriendo y el pánico de Nidia va a contagiar a otros. ¿Ya? Por eso tenemos asignados 5 personas que le tiren a Nidia cuando hay un temblor y la... pero aprendamos esto también. La fe también es contagiosa. Si el miedo es contagioso, la fe también es contagiosa, como lo vemos en el caso de aquí de Isaac. Abraham no contagió a su hijo de miedo, sino de fe. Por eso Isaac siguió caminando con Abraham. Dios proveerá. Pues si lo dice mi papá y lo veo tan seguro, Dios proveerá. Entonces le pregunto, ¿de qué quiere contagiar a sus hijos? ¿De miedo o de fe? ¿Temor a las circunstancias o fe en el Señor? ¿Temor a las circunstancias o fe en el Señor? ¿De qué quiere contagiar a sus hijos? ¿De qué los está contagiando ahora? ¿Cómo lo están viendo sus hijos reaccionar ante los problemas de su vida?
¿Lo ven como una persona que se llena de angustia, se enloquece, grita, le da la chiripiolca? ¿O lo ven orando, confiando en el Señor, sabiendo que Dios es un Padre bueno y Dios proveerá? Dios proveerá. ¿Cómo lo están viendo reaccionar usted ante las crisis de su vida? ¿Cómo se desarrolló el acto después? El desenlace fue que Dios interviene, como lo hemos leído. Dios elogia la obediencia y fe de Abraham. Dios provee un cordero para el sacrificio. Abraham le dio un nuevo nombre a ese lugar. Lo llamó Jireh. Jireh significa Dios proveerá. Dios proveerá. Ese lugar simbolizó para el resto de su vida, de Abraham, de Isaac, pero también de todo el pueblo de Israel, esta convicción. En las peores circunstancias de la vida, cuando parece que no hay solución, cuando parece que ya todo está acabado, ¿Dios qué? Proveerá. Dios proveerá salud. Dios proveerá un trabajo. Dios proveerá perdón. Dios proveerá sanidad de esas emociones, esa culpa, esa vergüenza del pasado. Dios proveerá tranquilidad ante la angustia de la violencia, del desespero que se vive en nuestras ciudades. Dios proveerá fe para el que le falta. Dios proveerá sabiduría para el que no sabe qué hacer y qué decisiones tomar. Dios proveerá para aquellos, obviamente, que están dispuestos a confiar en Él. Dios siempre proveerá. Si usted se aferra a las cosas, de nuevo, si usted se aferra a las cosas creyendo que son suyas, no podrá experimentar que Dios provee, porque sus manos estarán llenas de sus cosas y no podrá recibir las cosas que Dios va a proveerle. Confíe aunque no entienda, confíe aunque sea doloroso, confíe aunque no parezca razonable, porque todo eso, sobre todo eso, Abraham se tuvo que sobreponer. Él confió aunque no entendía, pero ¿cómo es que Dios me da un hijo y ahora me pide que lo sacrifique? Confió aunque fuera doloroso. Mi hijo, mi único hijo. Y confió aunque no parecía razonable. Esto no tiene lógica. Dios está loco. Pero él confió, aunque no lo entendió, aunque fue doloroso y aunque no lo encontró razonable. Por eso lo entregó, o estuvo dispuesto Abraham a entregar a su hijo a Dios, porque él entendió que al fin y al cabo, ¿quién era el dueño de su hijo? Dios. Y por eso yo les voy a pedir que esta oración sea la oración que usted haga esta semana. La repita al levantarse y al acostarse, cuando se acuerde. Es esta: Señor, lo que tengo no es mío, es tuyo, tú puedes disponer de él. Señor, lo que tengo no es mío, es tuyo, tú puedes disponer de él. ¿Se atreverá usted a hacer esta oración? Señor, lo que tengo no es mío. Ay, pero yo me lo he ganado con el sudor de mi frente, me costó mucho. ¿Cómo así que no es mío? No es suyo, no es suyo. Señor, lo que tengo no es mío, es tuyo. Tú puedes disponer de él. ¿Qué pasará si usted no hace esto? No que no haga esta oración, porque cualquiera puede hacer esta oración, sino ¿qué pasará si usted no llega a vivir de tal manera que usted entienda que lo que usted tiene no es suyo y que el Señor puede disponer de él? ¿Qué pasará? Tal vez lo que está viviendo ahora es el resultado de no hacerlo. Tal vez su situación económica, familiar, financiera, emocional, relacional, es el resultado de no hacer esto. ¿Qué pasará? Porque Abraham pudo haber dicho que no, o no. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos dicho no a Dios? ¿Usted le ha dicho no a Dios alguna vez?
muchas veces. Abraham también pudo haberle dicho no, podía quedarse con su hijo, pero no llegaría a ser el padre de la fe, ni llegaría a ser el padre de una gran nación. Hoy no estaríamos hablando de Abraham aquí, Abraham se habría perdido en la historia, en el polvo de la historia humana. Y nadie sabría quién es Abraham. Por allá de pronto diría, un viejito que tuvo un muchachito, y con una viejita ya. Y eso es lo único sorprendente. Pero este hombre llegó a ser el padre de la fe, el padre de una gran nación, porque le dijo sí a Dios. Porque debemos entender que al quedarnos con lo nuestro, no experimentaremos las bendiciones de Dios, no podremos experimentar esa bella verdad de que Dios provee. No soy el dueño, soy el administrador. Y eso lo entenderá ahora o a la larga lo entenderá cuando muera. Y suena tétrico, ¿verdad? Suena muy fuerte. Pero todo lo entenderemos ahora cuando estamos escuchando estas verdades de la Biblia, o lo entenderemos cuando nos muramos. Yo no recuerdo si fue el hermano Genaro el que me contó un chiste hace muchos años que a mí me gusta mucho, y es que una vez un señor estaba muy anciano y ya estaba muy enfermo y se iba a morir, y era un hombre muy rico, y llamó a su esposa y le dijo: mi amor, yo ya voy a morir, yo solamente te voy a pedir mi última voluntad, que la hagas. Ay, sí, claro, ¿quién le niega la última voluntad a un moribundo? Y él le dijo: mi amor, dígame, pida lo que sea que yo lo cumplo. Sí, mi última voluntad es que cuando me entierren, usted me entierre con todo el dinero que yo tengo. Yo me quiero llevar todo el dinero. La señora, muy sorprendida, dijo: pues mi amor, yo le voy a cumplir ese deseo. El día en que usted se muera, lo vamos a enterrar con todo su dinero. Y la familia le decía: oye, ¿usted está loca? ¿Y entonces de qué va a vivir? Es una locura ese viejito, ya no. Hasta el pastor entró ahí a decir: hermana, piensa en su futuro. Pero ella estaba decidida a cumplirle a su esposo. Efectivamente, el señor se murió y llegó el momento del funeral, hicieron la ceremonia en la iglesia, lo llevaron al cementerio, ahí al lado pusieron el ataúd, todo se cantó, se despidieron y bajaron el féretro al fondo ahí del hueco. Y cuando iban a empezar a taparlo, pues todo el mundo estaba expectante, porque ella dijo: yo le cumplo. De un momento a otro la señora sacó de su cartera un cheque, lo firmó y se lo echó. Ahí tienes tu dinero, todo tu dinero, cóbralo cuando quieras. No nos llevamos nada de este mundo, porque no somos dueños de nada. Y lo entenderemos ahora o lo entenderemos después, cuando no podamos cobrar el cheque, ni ir a un cajero automático, nada de eso. Esta semana entréguele o devuélvale mejor la propiedad de todo lo que usted tiene: su casa, su moto, su carro, su finca, los muebles, los electrodomésticos, su ropa, sus hijos. Devuélvale hasta el marido, bueno, las metas, su dinero, sus sueños, sus relaciones, sus ahorros. Es decir, devuélvale su vida al verdadero dueño, a Dios. Dígale: Señor, mi vida, reconozco que mi vida no es mía, por varias razones. La vida nuestra no es nuestra. Primero, porque Dios nos creó, y segundo, porque Dios nos salvó, y nos salvó para Él, nos creó para Él y nos salvó para Él. Esta semana, tómese el tiempo y haga esta oración y dígale: Señor, aquí está mi vida para ti. Yo te la entrego a ti, tú eres el dueño, y por eso no quiero vivir haciendo lo que me da la gana. Quiero vivir para ti, haciendo tu voluntad. ¿Qué hará? ¿Seguirá viviendo como si todo fuera suyo?
o empezará a vivir como quien está administrando lo que le pertenece solo a Dios. Solo quien vive con la convicción de que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Dios, experimenta a plenitud la verdad que Abraham experimentó y le compartió y le transmitió a su hijo. Dios proveerá. Dios proveerá. Para usted, para su familia. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, nada de lo que tenemos es nuestro. Todo te pertenece a ti. Por eso, Señor, en esta mañana te devolvemos los títulos de propiedad de todo lo que tenemos, poco o mucho. Nuestros zapatos, nuestra ropa, nuestro celular, nuestra casa, nuestro carro, nuestra moto, nuestros hijos, nuestro trabajo. Todo es tuyo, Señor, solo lo estamos administrando. Y cuando, Señor, escuchamos de la vida de Abraham y cómo transmitió, cómo contagió a su hijo de su confianza en ti, pudo ver que Dios en verdad provee. Y eso es lo que queremos en nuestra vida. No aferrarnos a la seguridad, la ilusa seguridad que nos ofrecen las cosas materiales, sino la verdadera seguridad que nos ofrece tu amor y tu provisión. Porque tú siempre eres un Dios que provees. Lo hemos visto y queremos seguir viéndolo en nuestras vidas. Que podamos transmitir, contagiar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos de la fe en un Dios que provee. Muchas gracias por enseñarnos. Ayúdanos a aprender esta lección ahora y no cuando muramos. Que tú eres el Dios que provee. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.